creía que la reputación era algo sólido, como un muro que se construye con cuidado, decisión tras decisión. Pensaba que una vez que la gente decidía quién eras, esa versión quedaba fija, sin importar lo que ocurriera a puertas cerradas. Me equivoqué. La reputación es frágil. Se dobla cuando nadie está mirando, y a veces se quiebra por algo que desde fuera ni siquiera parece un error. Esta no es una historia sobre hacer algo ilegal o escandaloso. Es sobre permitir que me vieran de una forma en la que nunca me habían visto, y lo peligroso que eso se sintió. No crucé las líneas de las que advierten en las películas. Crucé otras más silenciosas, de esas que no notas hasta que ya estás del otro lado, preguntándote en qué momento dejaste de preocuparte tanto por quien se suponía que debía ser, ¿no? Lo planeé, no me desperté un día y decidí arriesgarlo todo. Ocurrió despacio, a través de miradas, conversaciones, pausas que duraban un segundo de más, y lo peor, sabía exactamente lo que estaba arriesgando. Simplemente no esperaba lo bien que se sentiría ser comprendida por alguien que no debía importar tanto para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi nombre ya significaba algo distinto para mí de lo que significaba para los demás. Han siempre sido la persona confiable, esa a la que describen con palabras como organizada, inteligente y segura. Construí mi vida con cuidado, como un currículum más que como una historia. Buen trabajo, buen círculo social, imagen limpia. Aprendí pronto que la aprobación es una moneda, y me volví muy buena ganándola al crecer. La atención no se daba gratis. Había que ganarla con desempeño, cortesía, logros. Aprendí a leer las habitaciones antes de hablar. Aprendí que esperaba a la gente y se los entregaba con una sonrisa. Canio tiempo. Esa versión de mí se volvió automática. No la cuestioné porque funcionaba. La gente confiaba en mí. Me respetaba. Contaba conmigo. Pero había un precio. Siempre hay un precio. Nadie me preguntaba cómo me sentía respecto a las cosas que no encajaban fácilmente en una conversación. Nadie preguntaba por las partes de mí que eran inciertas, curiosas o silenciosamente insatisfechas. Yo tampoco las ofrecía. Me decía que eso era madurez, que querer más atención, más intensidad, más significado era infantil. Tenía amigos, pero nuestras conversaciones se quedaban a salvo en la superficie. Tenía colegas que admiraban mi ética de trabajo, incluso personas que se confiaban a mí, pero nadie me miraba como si estuviera intentando descifrarme. Y con el tiempo, dejé de creer que alguien lo harían así, que cuando él entró en mi vida, no fue dramático. No hubo truenos, no hubo conexión instantánea. Solo un cambio sutil. Era alguien con quien me cruzaba con regularidad, lo suficiente como para volverse familiar, pero no inevitable. Alguien cercano a mi mundo, pero no completamente dentro de él. Desde el principio, no me trató como los demás. No me halagaba ni elogiaba mi competencia. Hacía preguntas que no tenían respuestas obvias. Escuchaba de una forma deliberada, como si prestara atención a lo que no decían al principio. Me resultó inquietante. Luego me descubrí esperando los puntos. Nuestras conversaciones empezaron de manera inocente. Intercambios breves que se quedaban en mi cabeza mucho después de terminar. Cuestionaba pequeñas cosas que decía no de forma agresiva, solo lo suficiente para que tuviera que explicarme. La mayoría aceptaba mis explicaciones superficiales. Yo no inclinaba ligeramente la cabeza. Hacía una pausa y decía algo como, no. Creo que esa sea toda la verdad. Esa frase me acompañó más de lo que deberían. Empecé a notar cómo me miraba cuando hablaba. No como si me juzgara o admirara, sino como si estuviera recopilando información. Me hacía sentir expuesta de una manera a la que no estaba acostumbrada. Salía de esos encuentros repasando mis palabras, preguntándome qué había captado en mí. Decía que lo estaba imaginando, que así actúan las personas observadoras. Pero luego, los momentos comenzaron a acumularse. Bromas compartidas que nadie más parecía notar. Silencios que se sentían intencionales. Contacto visual que duraba lo justo para sentirse cargado, pero lo bastante poco como para poder negarlo. El peligro no estaba en lo que hacíamos, estaba en lo que no dejábamos de hacer. Empecé a vestirme con más conciencia los días en que sabía que lo vería. No de forma exagerada, pero sí deliberada. Me odié un poco por eso. Se sentía superficial, imprudente, pero también honesto. Por una vez, no estaba intentando desaparecer en la neutralidad. Él nunca cruzó una línea. Eso era parte de lo que lo empeoraba. Se mantenía justo dentro de los límites de lo apropiado, lo que significaba que no podía señalarlo como el problema. La atención vivía por completo en la implicación, en el tono, en el momento. En un día dijo algo que lo cambió todo. Hablábamos de elecciones, de cómo las personas se convierten en la versión que otros esperan. Me miró Jisoo con mucha calma. Creo que te han subestimado toda tu vida. No os demás. ¿Tú misma me reí en el momento? Más tarde, a solas, sentí que algo se abría a partir de ahí. Cada interacción tenía peso. Empecé a compartir cosas que normalmente editaba, pequeñas confesiones, dudas, pensamientos que no solía decir en voz alta. Él no reaccionaba de forma dramática, simplemente las recibía, como si hubiera estado hablando con esa versión de mí desde el principio. Y entonces entendí la verdad. Quería que él me viera, no que me admirara. Que me viera en el punto de no retorno no fue un solo evento. Fue una decisión que tomé en silencio, sin testigos. Elegí no frenarlo. Primero noté los murmullos. No exactamente sobre nosotros, sino sobre mí. Comentarios sobre que parecía diferente. Menos rígida, más expresiva. La gente me preguntaba si todo estaba bien. Yo decía que sí, y lo estaba
de una manera que me asustaba en él y yo nunca reconocimos lo que estaba pasando entre nosotros. No hacía falta. El entendimiento tácito se convirtió en su propio lenguaje. Ambos conocíamos las reglas del mundo en el que estábamos y ambos sabíamos que las estábamos doblando una tarde. Después de una conversación más pesada de lo habitual, dijo, ¿sabes qué? Esto cambia cómo te ve la gente, ¿verdad? No era una advertencia, era una observación, Ale. Le dije que lo sabía, Ale. Lo que no dije fue que ya no me importaba Ann por primera vez. Alguien respondía a las partes de mí que había mantenido ocultas, no fomentando imprudencias ni empujándome a algo evidente, solo reconociendo la complejidad. Eso era embriagador y peligroso. Empecé a bajar la guardia de formas visibles, reírme con más libertad, hablar con más honestidad. La gente lo notó. La reputación no es solo cuestión de acciones, es cuestión de consistencia. Y yo ya no era consistente en la versión de mí en la que confiaban estaba cambiando. Y yo lo estaba permitiendo. El giro no fue que la gente asumiera lo peor, fue que asumiera algo. Un día alguien me apartó y me preguntó, con cuidado, si había algo de lo que quisiera hablar. El tono era amable, pero curioso. Ahí me di cuenta de que la historia ya no era solo mía. Otros estaban llenando los espacios que yo no había explicado. En lo que me sorprendió fue lo poco que quise corregirlos. Esperaba culpa, vergüenza, pánico. En su lugar, sentía una calma extraña, como si hubiera pasado años conteniendo la respiración y por fin hubiera exhalado. No estaba haciendo nada incorrecto en un sentido concreto, pero ya no estaba protegiendo la imagen que me había mantenido a salvo cuando finalmente lo hablé con él. Esperaba negación o distancia. En cambio, dijo algo que lo replanteó todo. La gente no reacciona por mí, dijo. Reacciona porque dejaste de esconderte. Eso golpeó más fuerte que cualquier acusación. Me di cuenta entonces de que mi reputación no se estaba dañando por asociación. Estaba siendo desafiada por la autenticidad. Y eso aterrorizaba a quienes solo conocían mi versión pulida. La escalada no vino de la intensidad entre nosotros, sino de la brecha cada vez mayor entre quien era y quien había fingido ser en el clímax. No fue dramático. No hubo confrontación. No hubo caída pública. Fue un momento silencioso a solas, leyendo mensajes de personas que de repente sentían que merecían explicaciones. Tuve que decidir si reconstruir el muro o dejarlo. Pensé en lo cuidadosamente que había curado mi vida. En cuanto a energía, requería mantener esa imagen y pensé en lo fácil que se sentía ser real. Incluso si me costaba aprobación, me di cuenta de algo incómodo. A mi reputación me había protegido, pero también me había encerrado. Y una vez que alguien vio más allá de ella, no podía fingir que no quería ese tipo de comprensión otra vez. No lo elegí a él, no de forma explícita, ni elegí a mí, y esa elección tuvo consecuencias. Algunas personas se alejaron, otras me trataron distinto. La certeza que antes tenía desapareció, pero también lo hizo el entumecimiento. No sé cómo termina esta historia a largo plazo. No sé qué decidirá finalmente la gente sobre mí. La reputación, una vez que se quiebra, nunca vuelve a verse igual. Lo que sí sé es, esto en ser vista me cambió. No por romance ni por rebeldía, sino porque me obligó a enfrentar cuánto de mí había estado escondiendo por comodidad. Arriesgué mi reputación por la forma en que él me veía. Sí, pero lo que realmente arriesgué fue la seguridad de ser malinterpretada. Y aprendí que a veces perder la versión de ti misma que todos aprobaban es la única manera de encontrar a la versión que siempre debiste ser.